edición más de la Cuadratura del Círculo, esta vez en cuarentena. Es muy grato para nosotros contar con Hernando de Soto, que no necesita presentación, como nuestro invitado, y vamos a tratar el tema de cómo será el mundo después de la pandemia. Brevemente, olvidé mencionar, también está con nosotros Jaime de Altaos. Así que vamos a conversar sobre el tema entre los tres. Y brevemente, para comenzar, ya que viene al caso, miren, en la historia de la humanidad ha habido guerras, pestes, enfermedades, desastres, y la gente se ha muerto en cantidades. Hace 2 años, en el 2018, por ejemplo, para que vean causas frecuentes de muertes, 9.6 millones de personas fallecieron por cáncer, 1.3 millones de personas en accidentes de tránsito, 600.000 personas por sobredosis de drogas, 16.000 personas por terrorismo y 13.000 personas por desastres naturales. Así que miren la dimensión de las cosas. Ahora, como precedente a esta pandemia de coronavirus, está la gripe asiática que hace, por coincidencia, unos 100 años, se inició en Estados Unidos, llegó a Europa durante la Primera Guerra Mundial, fallecieron entre 70 y 100 millones de personas, eso es 5% de la población mundial de la época. Naturalmente, la capacidad hospitalaria de Europa colapsó. En China murieron 30 millones de personas. Una paradoja, porque ahora Estados Unidos acusa a China de haber exportado su virus y hace 100 años Estados Unidos exportó su virus y mató ese virus 30 millones de chinos. Ahora, la gran diferencia es que, por un lado, 100 años después de esa pandemia terrible, mal llamada gripe española, porque se originó en Estados Unidos, ocurrió en un mundo donde habían 1.800 millones de habitantes. Hoy día somos 7.500 millones. Pero eso no es todo. Lo más contagiante es que cada día normal vuelan en vuelos comerciales aéreos 12 millones de personas. Así que imagínense el potencial de contagio que esto arrastra. En ese contexto, esperar que esto se solucione pronto es bien difícil y por eso, quizás recordando el episodio de hace 100 años, los gobiernos han optado por políticas tan rigurosas de aislamiento social mayormente, que trae una gran recesión económica. Entonces, en general, quisiéramos conversar, Hernando, y sugiero tocar el tema desde un enfoque de... Esto conduce a autoritarismo en el futuro, más intervencionismo del Estado y de los estados en general. Algunos dicen que la pandemia la causó el capitalismo. A mí me parece extravagante, pero bueno, a ver, ¿es esto el inicio del fin del capitalismo? ¿Es esto el fin de la globalización porque hay que cerrar fronteras? O sea, básicamente sugiero empezar, si les parece, comentando ese tipo de potencial que tiene esta pandemia tan dolorosa que estamos atravesando. Fernando, bienvenido. Gracias, Gonzalo, y ¿qué tal, Jaime? ¿Qué Bueno, tal? tengo la impresión de que va a ser muy difícil hacer una predicción. Es muy difícil hacer una predicción porque es un fenómeno nuevo por todas las razones que tú has mencionado. Es decir, hemos visto esto antes, pero no en estas condiciones de globalización, y parte de la globalización no es ni siquiera una que ha sido directamente creada por gobiernos. Por ejemplo, los viajes, la globalización está hecha de miles, sino de 10.000 distintos tratados, uno sobre aeronáutica, otro sobre comercio, otro sobre salud. Solamente sobre las reglas del comercio, yo trabajé durante un rato, durante 3 años en la Organización Mundial del Comercio, está basado en 3.300 normas que ya están dadas. Yo creo que eso no va a colapsar o ir modificándose, que es una cosa salvo que algo tremendo pase.
Por otro lado, no hay nada que esté en nuestro alrededor hoy día que indique que cualquier sociedad del mundo que seamos pueda vivir sin otra sociedad. Nos necesitamos la prosperidad que ha creado la globalización, inclusive la posibilidad de tener este diálogo, triálogo entre nosotros, es el resultado de globalización. Entonces yo no veo en ese sentido que vamos a necesitar menos globalización, sino más. Por otro lado, si tú te das cuenta, la forma como estamos combatiendo el fenómeno es por países. Y dentro de los países se está viendo que las distintas gobernaciones, en un país se llaman provincias, otro país departamentos, otros estados, son los que han decidido por su lado administrar la cosa, porque es muy distinto pues un flagelo como esto en Puno, que lo es en Lima. En Lima estamos aglomerados, en Puno tienen otra cosa, sus costumbres, la gente obedece para asuntos locales, a pesar de que no somos una confederación como Estados Unidos o en Europa. Y por otro lado, todo nuestro bienestar, toda la forma como estamos articulados, depende de un cierto tipo de globalización. Es obvio que Brexit indica de que los estados no están de acuerdo a perder sus soberanías estaduales, mejor dicho, sus soberanías nacionales, pero para una serie de otras cosas no pueden soltar. Por eso es que Brexit es un problema, por eso es que todas las fisuras que se existen en los Estados Unidos nunca han terminado por consolidar la cosa. Yo no veo eso. En lo que se refiere al capitalismo, el capital es internacional. Dependemos sobre el comercio internacional. Yo más bien veo en ese sentido de que va a cambiar la naturaleza de los dos sistemas, porque lo que vamos a ver es que en algunos casos sí se necesita un Estado más estricto, pero en otros casos se necesita más bien un Estado más tipo capitalista. Si salen, por ejemplo, de todo, y con esto termino, si salen, por ejemplo, de todos los números que están por producirse, que la gente más próspera en los países capitalistas han sido aquellos que se han protegido mejor, que las vacunas han salido de los países capitalistas. Yo no creo que eso lo va a afectar negativamente. Yo creo que las cosas van a seguir. Además, hay otra cosa que es importante. Si uno quita Zimbabue, quizás, y Corea del Norte, yo no veo una gran potencia que no sea capitalista. Será pues capitalista con Estado, o será capitalista tipo chino, será capitalista tipo soviético, pero yo no veo un Estado central controlado socialista en el mundo. Al contrario, yo veo que el mundo se está fragmentando en otros sentidos. No veo qué hay de especial por las mismas cifras que tú das, que indica que inclusive el coronavirus sea una enfermedad que por el momento vaya a ser mayor que todas las otras. No, yo no. Creo que lo que va a pasar es que vamos a descubrir, uno, que no nos gusta estar solos, somos animales sociales, eso deprime, nos gusta el mercado, nos gusta salir afuera, y vamos a encontrar una manera de hacerlo, pero no hay nada que por el momento indique de que esto va a ser anticapital. Además, la primera cosa que estamos haciendo para curarnos en salud, bueno, en salud o semisalud, es gastar nuestro capital. Entonces, ¿qué harías tú sin eso, no? Vamos a ver qué resulta de todo eso, pero no creo que está cantado. Lo que sí va a ocurrir, lo que tú estás diciendo, es que con Piketty y una serie de personas, la culpa la van a echar al capitalismo, pero eso va a ser contrarrestado por el hecho, si yo tuviese un argumento mío, es que todo esto comenzó en Wuhan y en mercados informales. Lo que hay que hacer es acabar con la informalidad, legalizarlos y meterlos dentro del sistema legal, cosa que la parte del Partido Comunista de China no ha podido hacer. Creo que todavía estamos ahí en la estratosfera, todavía no podemos aterrizar el argumento. Bueno, yo creo que hay una petición de principio en ese argumento, ¿no? En el argumento de que el capitalismo ha muerto después de esto. En realidad, para combatir el virus,
se está matando el capitalismo, efectivamente, se está destruyendo la globalización, se está poniendo en suspenso, digamos, la globalización, ¿no? Se está interrumpiendo todos los flujos y se está impidiendo la acumulación de capital y se está destruyendo capital, efectivamente. Y entonces, contrario sensu, para salir de esta situación hay que restablecer el capital, restablecer la globalización, restablecer la posibilidad de acumulación y incluso eso supondría restablecer aún mayores niveles de libertad económica que los que teníamos antes del virus, para precisamente acelerar la recuperación, la inversión y todo lo demás. Entonces, más bien, desde el punto de vista de la razón, vamos a tener que tener más libertad económica, más capitalismo para salir de esto. El problema es que eso puede chocar con la corriente política, digamos, ¿no? Que no necesariamente es racional, ¿no? Porque, claro, vamos a salir en una situación social muy angustiosa y ese es terreno florido, digamos, para el populismo. Entonces, pueden haber propuestas populistas en todo el mundo, muy fuertes, muy proteccionistas, estatistas y todo lo demás, que sería la peor manera de salir de esta situación. Entonces, nosotros en el Perú, bueno, no quiero entrar al Perú, pero digamos, se juntan esos dos fenómenos, esas dos corrientes, ahora inmediatamente este mismo año, porque vamos a tener un proceso electoral que sin duda va a tener mensajes muy populistas y al mismo tiempo la necesidad de abrir el sistema, recuperar libertad económica para recuperar la economía. Entonces vamos a tener dos mensajes contradictorios, digamos, ¿no? Ojalá que esto se resuelva de manera positiva. Pero, claro, hay quienes están diciendo, sí, me parece, que dice que, bueno, esto ha demostrado que en la medida en que se ha visto que los países no tenían cómo producir las mascarillas y los equipos, porque toda esa industria se había deslocalizado y se había ido, digamos, a la China. China produjo el virus, pero también produce todo el equipo para combatir el virus. Entonces ahora en el resto del mundo no existe ese equipamiento. Entonces dicen, es necesario regresar a producir lo que nosotros no producimos. Entonces, claro, eso supone un cierto mayor manejo estatal, una mayor planificación estatal, digamos, de la economía. Claro, esto puede de repente limitarse solamente a estos bienes esenciales, digamos, vinculados a la seguridad sanitaria o a la seguridad alimentaria, y regresamos al proteccionismo alimentario, ¿no? ¿Qué pasa con los países que no se autoabastecen alimentariamente? El Perú, yo no sé qué está pasando me sorprende que todavía no haya escasez de pan, porque nosotros importamos el trigo. ¿El trigo sigue viniendo? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé, no se ha cortado la globalización a ese punto, es decir, siguen viniendo los cargamentos de trigo. Pero digamos, a la larga, algún populista puede plantear la necesidad de ir a la autosuficiencia alimentaria total, mensajes que ya hemos conocido en el pasado, ¿no? Bueno, lo que sí creo que puede pasar es que se acelere la cuarta revolución industrial, en el sentido de que, y esto es más bien acelerar el capitalismo, pero de una manera que puede ser, digamos, destructora del empleo, eso sí, ¿no? Evidentemente, un desafío como el virus sería mucho mejor afrontable si todas las industrias estuvieran robotizadas, por ejemplo. Entonces el robot no se contagia del coronavirus. Entonces me imagino que la robotización, la automatización, todo eso se va a acelerar. Y el problema en un país como el Perú es el empleo que se perdería. Luego, bueno, toda esto ya se ha mencionado, el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, en fin, todo eso se va a acelerar y eso es positivo. Pero también se puede acelerar la tendencia a la autonomía económica, a la autosuficiencia económica de las pequeñas unidades, ¿no? De la familia, la comunidad, por ejemplo, con casas con energía solar, ya no dependientes de la energía solar, de la energía pública, la reutilización del agua, impresoras 3D para fabricar todo,
Y yo en mi casa podría tener una impresora 3D y no tengo que salir a comprar las cosas. Puedo fabricarme las mesas, puedo fabricarme, no sé, cualquier cosa, ¿no? En fin, no sé qué puede producir exactamente una impresora 3D. Es decir, podemos regresar a la estructura económica del Paleolítico, en el sentido que cada familia se autoproduce todo. Entonces, eso sí sería contrario a la globalización. Entonces, esa tendencia sí no es global. Pero hay ciertas cosas que de todos modos tienes que intercambiar globalmente, ¿no? No sé. Yo quisiera mencionar brevemente algunos temas que Jaime ha mencionado también. Por un lado, se está importando trigo, el comercio exterior de alimentos continúa, la importación continúa. Lo que no sé es si las fábricas que hacen el pan están funcionando, ese es otro tema. Por otro lado, tenemos un problema de salud y un problema económico. El problema de salud, miren, las casas, los edificios, las líneas del metro, se diseñan con normas de construcción para terremotos grado 9 o grado 10. Eso se hace. Pero cuando hay un terremoto, las llamadas son tan numerosas que se interrumpen las comunicaciones. Pero nadie diseñaría las redes de comunicaciones para atender la demanda post-terremoto. El servicio sería carísimo. Por lo mismo, yo me pregunto, ¿qué se puede hacer después de esto? Tener una capacidad instalada de UCIs, de camas, de enfermeras capaces de atender el coronavirus. Para empezar, la próxima epidemia, sabe Dios de qué será. Se puede tener equipos abstractos para atender cantidades enormes de personas que superan la demanda normal de atención de salud, pero eso es difícil de estimar. Lo que sí se puede hacer es construir hospitales a prueba de terremotos, pero sobreequiparse es muy costoso, dudo que se haga. Ahora, crear un centro universal de abastecimiento de materiales, como en este caso, respiradores, mascarillas, etcétera, que se hacen en China mayormente, de repente es un camino. Pero el tema económico es aterrador. Este encierro lo que hace es paralizar la producción, la actividad de los servicios, que por ejemplo en Estados Unidos constituyen el 75% de la actividad económica. Todo lo que es servicios, todo lo que es entretenimiento, está parado y muerto. 2 meses o 3 meses de para, eso le hace daño a cualquier empresa de cualquier tamaño. Es decir, la recesión va a ser gigantesca. ¿Cómo se sale de eso? Sobre todo, ¿cómo vamos a salir los países pobres de eso? Eso sí que es un problema, creo, mayor que producir miles de UCIs a velocidad de la luz. No sé, Hernando, ¿qué piensas? Bueno, voy a comentar sobre lo que han dicho nosotros cuando te he escuchado a ti y lo he escuchado a Jaime. Me abrió la cabeza cuál era el mensaje básico de un gran filósofo activista, se podría decir, el gran intelectual austriaco-inglés Karl Popper, que decía que la razón de ser de un Estado capitalista y democrático es de que ya nos hemos dado cuenta a través, no de décadas, sino de siglos, que si hay algo que caracteriza la evolución de las civilizaciones o las agrupaciones humanas tal como existen hoy, es el cambio. Y la pregunta es, ¿cuáles son las formas de organización más adaptadas al cambio? Que pueden ir en un sentido o el otro. Y en ese sentido, la idea pues es las democráticas, la idea es de nuevo el capitalismo. Me acuerdo cuando estaba en la universidad en Europa, el primer curso, no el primer curso que era de economía básica política, era un excelente curso, me acuerdo, que trataba de escribir, bueno, ahora este es el mecanismo socialista, esto es la posguerra, ¿no? Bueno, la posguerra hacía 12 años, pero este es el mecanismo socialista, es el mecanismo capitalista. ¿Cómo defino yo el capitalismo? Él decía, es un árbol con las raíces profundas y el tronco flexible. Entonces, la idea es de que el capitalismo puede tomar varias formas, y de hecho lo ha tomado. Lo importante es que se va adoptando, ¿no? Se va adoptando y puede ser muy severo si se quiere y recuperar de nuevo su docilidad. Un caso interesante fue uno que vivieron 2 peruanos que yo conozco, Javier Pérez de Cuellar, que nos acaba de dejar, y su subsecretario general, que era mi hermano,
que mediaron, tuvieron la última mediación entre un país capitalista gobernado democráticamente, Inglaterra a la cabeza Margaret Thatcher, y por otro lado Argentina, que estaba con una organización vertical, tipo socialista si se quiere, en Buenos Aires. Y la propuesta entonces de los ingleses había sido, mira, estamos entrando en guerra, entonces lo que nosotros hemos hecho es darle poderes de guerra a la señora Thatcher. Y la señora Thatcher decide y puede gobernar más rápido, con mayor decisión, sin control por delante, pero ex post tiene que dar cuenta. Que es básicamente el programa de simplificación administrativa en el Perú. Tomas decisiones, pero a los 6 meses hay que rendir cuenta. Entonces, las trabas vienen después, no vienen antes. Entonces ella dijo, mire, ya salió nuestra armada, está cruzando el Atlántico, una vez que cruce el trópico de Capricornio, ya no hay regreso, porque ya que tenemos que entrar en batalla. Y eso será desastroso por los argentinos, porque no tienen pues estos lentes que permiten pelear en la noche, no tienen satélites, no tienen todo el armamento que tiene la OTAN. Se fregaron. Pero podemos hacer una cosa que evite el derramamiento de sangre, que es antes de cruzar el trópico de Capricornio, los argentinos sacan su ejército y se regresan al continente, lo sacan de las Malvinas. Y así ellos pueden decir victoria. Hemos logrado lo que queríamos, que es que salgan las Fuerzas Armadas, que no lleguen las Fuerzas Armadas a las Malvinas, y nosotros podemos decir, hemos puesto a los soldados argentinos de vuelta al continente. Los dos han ganado y de ahí comenzamos a negociar de nuevo. Esa decisión la tomó Thatcher delante de mi hermano Álvaro y de un historiador inglés que se llama Hugh Thomas, que era su representante para América Latina, en 3 horas. ¡Pam! Capitalismo. Y entonces mi hermano Álvaro, ¿no?, en comunicación con Javier Pérez de Cuellar, llega y lo ve a Galtieri y le dice, ¿qué le parece, presidente? Y el general Galtieri dice, ese es el camino. Voy a tomar la decisión, sí, pero tienen 3 días, le dijo. 3 días antes que la armada inglesa cruce el trópico de Capricornio. No se preocupe. Entonces se sentó, como ocurre en todos los regímenes dictatoriales, Galtieri en primer lugar con la representación de la infantería, después con la caballería, después se sentó con la representación de las fuerzas de la Fuerza Aérea Argentina, después los carabinieri, después la marina, etc. Ya habían pasado 5 días y entraron los ingleses y los arrasaron. Y después fue la capitalista Thatcher a decir, bueno, esto ha sido la victoria, pidieron cuentas, etc. y se saldaron. En otras palabras, la flexibilidad de los países socialistas para hacer medidas colectivas, en algunos casos, claro, tienen la falta de derechos humanos, hace que se pueden patear a cualquiera dentro de la calle, pero no necesariamente es una cosa que ya se decidió. Y las batallas, y qué pasó dentro de una guerra, y después de tratar de saber, bueno, por qué perdieron los alemanes y ganaron los franceses, fueron derrotados, eso va a tomar todavía mucho tiempo ver cómo es. Para darse cuenta de la fuerza, si tú quieres, en ese sentido, del capitalismo, sí, sus fuerzas y debilidades, es que, bueno, yo ya tengo la edad, pues, para decir cosas. Al consciente, cuando yo estudiaba economía, y estudiaba, por supuesto, porque se consideraba que era parte, en el fondo, del régimen de derecho en Europa, había para todo 2 volúmenes, ¿no? ¿No es cierto? Es macroeconomía en tiempos de paz, macroeconomía en tiempos de guerra, derecho internacional público en tiempos de paz, después derecho internacional público en tiempos de guerra. Había una ley para las guerras, había una ley para la economía y la paz. Y el otro día, pues, porque ya comienzo, al ponerme más viejo, comienzo a tomar contacto con gente joven, no tengo hijos, entonces comencé a decirles, bueno, ustedes tienen un Samuelson, eso es economía en tiempos, o lo que era Samuelson en mi tiempo, ¿no? Ustedes tienen ahora economía en tiempos de paz. ¿Qué hacen para economía y guerra? Nadie lee nada. Lo que creo que va a pasar es que vamos a encontrar la vertiente de guerra o de necesidad de coordinar fuerzas como la OTAN, los aliados, los soviéticos, el Cominterna, van a regresar. Pero hasta ahora yo no veo nada que indique que una economía centralmente planificada
vaya a poder sustituir la ingeniosidad que significa nutrirse de ideas que vienen de varios lugares y competir abiertamente. Ahora, lo que sí ha ocurrido, siguiendo con la línea de Hernando, es que los países que han tenido más éxito en combatir el coronavirus hasta ahora son los países asiáticos, incluyendo por supuesto a la China, pero también a los asiáticos más democráticos, pero aplicando tecnologías intensivas de vigilancia digital, ¿no? Pero la vigilancia digital, y eso lo ha desarrollado bien este pensador coreano, sueco-coreano, no sé cómo que se llama Byung-Chul, esta vigilancia digital, también lo ha dicho Harari, puede, digamos, ser utilizada para construir un Estado totalitario, digamos, porque, bueno, claro, lo que él dice es que en Asia hay mucho menos conciencia crítica respecto de la vigilancia digital, de hasta dónde puede llegar la vigilancia biomédica, por ejemplo, la vigilancia digital de las personas, que puede llevar pues a un control total de las vidas de las personas, ¿no? Porque ya en este momento, con las tecnologías, con inteligencia artificial y con las tecnologías de rastreo y seguimiento y monitoreo a través de los celulares y todo lo demás, tú puedes saber exactamente dónde está una persona, qué está haciendo, qué piensa, cómo reacciona, incluso qué emociones tiene frente al discurso del líder, en fin, y entonces puedes hacer como ocurre ahora en la China, que hay este asunto, ¿cómo le llaman? De capital, ya no recuerdo, pero digamos, cada chino está en un ranking de conducta social, ¿no? Sí, y gana puntos o pierde puntos según las cosas que hace. Y entonces, si gana puntos, puede tener acceso a créditos y otras cosas, y si no, hasta puede perder el trabajo. Entonces, ese es ya un método, pues, totalitario de manejar a la gente, que se ha reforzado mucho con las estrategias que se han usado para derrotar al coronavirus. Entonces, esto puede fortalecer estados totalitarios en ese sentido, que manipulen, que manejen la vida de los ciudadanos. Por eso en Europa no ha tenido tanto resultado la lucha contra el coronavirus, porque no se ha podido usar esas técnicas de vigilancia digital, porque hay una resistencia a la protección de los datos individuales y todo lo demás. Entonces, se respeta mucho más la independencia del ciudadano, la autonomía individual y todo, ¿no? Entonces ahí hay un tema, ¿no? ¿En qué medida eso puede producir estados cada vez más orwellianos, digámoslo así, ¿no? Pero claro, eso por el momento parece confinado al Asia. En el país como el Perú, ese desarrollo digital sí puede ser positivo, no para controlar la vida de las gentes, sino para tener más información y manejar mejor las cosas en general desde el Estado, manejar mejor los servicios públicos, no sé, digitalizar el Estado en general, ¿no? Es decir, que eso nos va a ayudar a nosotros, creo, mientras no pasemos esa barrera, ese punto, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta que los países asiáticos tienen una tradición autoritaria de larga data, siglos de autoritarismo, así que para ellos esto es como el aire. El propio Singapur es un ejemplo de autoritarismo ilustrado que ha tenido un éxito fabuloso. Pero además en países como Corea, Japón, la distancia social es permanente, no se saludan tocándose, sino a distancia. Y eso, además, acompañado de la costumbre de usar mascarillas, creo que les ha dado este resultado. No es lo mismo, pues, Italia, España, donde todo es abrazos, fiestas. Tenemos la situación de países asiáticos acostumbrados al autoritarismo de por vida, por siglos. Eso no es aplicable acá, evidentemente. Así que no creo que sería posible siquiera intentarlo. Pero lo que sí puede suceder es que haya un empobrecimiento general. Hace poco Harari declaró al diario Clarín en Argentina que los países ricos seguramente en un par de meses, como sugería Hernando, saldrán de esto en el verano, pero los países pobres se van a ir al diablo. Y se preguntaba cuál será la situación en Bangladesh, Sudáfrica y Perú.
¿Por qué escogió esos países? No lo sé, pero nos recordó. Nosotros tenemos fortalezas macroeconómicas. Increíblemente somos el país número 1 en el World Economic Forum en temas de fortaleza fiscal. Pero no nos sirve si no tenemos capacidad de gestión. El Estado no ha logrado reconstruir mayormente nada en la reconstrucción con cambio. ¿Por qué podría, a la velocidad que se necesita, habilitar camas, conseguir atención y lograr que la pandemia se controle desde el lado sanitario? Es, creo, bien difícil de suponer que eso va a ocurrir. El lado económico. Hay tecnología, los independientes son como invisibles para las listas de empadronados pobres, no están en las listas, no tienen cuenta corriente conocida, y a nadie se le ha ocurrido en todos estos años darle una billetera electrónica a todos los pobres del país. No tendríamos este problema triste de ver colas tan peligrosas. Creo que hay cosas que no hemos hecho, gestión que no logramos ejecutar, y por eso lo que puede suceder en el futuro va a estar bien complicado. Espero que logremos superar nuestra performance reciente y consigamos resultados mejores. Fernando, sugiero que hagas un recap y cerremos la conversación por el tiempo que nos ha tomado. Bueno, yo tengo la impresión, Gonzalo y Jaime, de que va a haber una tentación totalitaria, porque eso es una manera de manejar las cosas, ¿no? Hay un problema ahora, yo estoy mandando. Eso es lo que Jaime llama también la tesis orwelliana, ¿no? 1984, el Estado entra porque no hay una forma de manejar las cosas. Pero por otro lado, como tú dices, lo que hemos visto en los Estados Unidos y en los países europeos no es que han decidido que no van a ir a un sistema autoritario, sino que no pueden ir a un sistema autoritario. La gente sencillamente no lo acepta, considera que tiene derecho a morir como le da la gana. Así es. Y les gusta dar soluciones a nivel local y, como ellos dicen, left foot, right foot, primero el pie izquierdo, después el derecho, después el izquierdo, y cuando ya me convenció, de repente te doy una vacación de libertad de 6 meses, pero no más, y te controlo así. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el último tema que tú has mencionado, ese sí nos va a distinguir de los países desarrollados, que es la diferencia entre, digamos, los más pobres y los más ricos. La necesidad absoluta, a mi juicio, de que si nos hemos de organizarnos para recuperar la economía o inclusive mejorarla con creces, necesariamente va a pasar por el hecho de darle los derechos económicos que no tienen los más pobres, en realidad, dárselos, porque si no los vamos a perder en el camino. ¿Y por qué razón eso? Porque una cosa es desigualdades en tiempos normales, pero ahora el marxismo, llamémoslo el neomarxismo, porque eso es lo que son, y no son aguerridos y son en muchos casos muy democráticos, pero no les gusta la acumulación en manos de pocos, liderados, le guste o no le gusta, lo merezca o no lo merezca por Piketty, están regresando con fuerza. Y lo que están señalando no es primeramente socialismo versus capitalismo, lo que están diciendo es quién es rico y quién no es rico, quién puede acumular y quién no puede acumular. Ese argumento se va a pasar. Y va a pasar por la razón siguiente, lo vemos todos los días en televisión. Nosotros tenemos una manera de alimentarnos, de delivery, de taxis privados, etcétera, y los otros no lo tienen. Entonces, su posibilidad de resistir es totalmente distinto. Si yo duermo solo o duermo con alguien, evidentemente muy distinto que si yo tengo que estar en un dormitorio con 7 hijos a la vez, más la abuela, más la suegra. Y ahí es donde se van a comenzar a notar las diferencias entre uno y el otro. O además, quién tiene computadora y quién no tiene computadora. Entiendo que solamente el 30% de los peruanos tienen computadora. Entonces, lo que eso va a poder posiblemente hacer es el término que ahora se está utilizando mucho en las redes, aceleración. Sabemos que hay desigualdades, es el punto flaco, nos dice Sanders, nos dice Biden en los Estados Unidos como candidato de la economía capitalista, o
todo el mundo tiene la posibilidad de serlo, por lo menos la posibilidad de serlo, o si no, corremos los riesgos de tentación totalitaria de los cuales no nos está hablando Jaime. De esa manera sí vamos a ver las diferencias. Y las vamos a ver bien fuertes, porque si bien todos los días la única manera en la cual el Perú entero, qué sé yo, el Ecuador entero, Bolivia entero, se da cuenta de que hay una clase que vive con lujos y tiene preocupaciones frívolas, que son las páginas sociales, ¿no? Donde aparecemos todos con un vaso de algo frío en la mano derecha, sonriendo. Ahora los vamos a ver ya apareciendo en las fotos, no con el vaso, sino sencillamente no aparecemos como los primeros, van a estar los otros. Entonces esto va a acelerar, y yo creo que puede ser muy positivo, los cambios que son necesarios para tener un capitalismo inclusivo, inclusive en lugar del muy vulnerable que tenemos ahora, que resulta en que elegimos personas que se quieren tumbar el sistema y no lo tumban sencillamente por lo coimeamos, ¿no? Lo coimeamos, lo metemos adentro, y si se pone demasiado chúcaro, le metemos prisión preventiva, etc. Pero esos tiempos ya creo que acaban ahora. Es posible que el resultado de todo esto sea una modernización de los países en desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, Hernando. Básicamente, el Perú tiene un enorme problema con la informalidad que no ha enfrentado 70% o más de los peruanos. Y parece que nos estamos dando cuenta de en qué tipo de país realmente vivimos, porque hay mucha gente que hasta ahora no lo ha comprendido. Periodistas notables que dicen, por ejemplo, no comprendo por qué tienen que salir a comprar tantas veces por semana. Bueno, porque no tienen la plata. O No la comprendo por qué no se refrigeradora. lavan las manos, porque no tienen agua. Cosas tan elementales como esas. Bueno, ha sido muy grato conversar con ustedes. Creo que ha sido una interesante oportunidad y agradecemos a todos por su atención. Hasta la próxima edición de la Cuadratura del Círculo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Gonzalo, Jaime. Bueno.